la sabiduría. Amén. Porque de acuerdo a lo que dice Proverbios, y lo vamos a ver, ¿verdad?, en varias citas, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Y entonces, para nosotros poder sabiamente conducirnos en la vida, necesitamos la sabiduría. Y de paso, ¿sabían que la sabiduría y la inteligencia no es lo mismo? Mucha gente dice que, oh, esa persona sí es sabia, porque mira lo que hace, mira cómo se expresa, o mira la forma en que él domina ciertas áreas, ciertas materias, mira lo artista que es, o mira lo bien que hace tal cosa. Bueno, todos los que estamos aquí somos inteligentes, pero de acuerdo a lo que sería la definición de la sabiduría, que ya lo dijimos, que es el temor de Jehová, entonces sabio es aquel que aplica la inteligencia en favor de la justicia. En ese sentido, la sabiduría no todos la tienen, pero todos sí tenemos la inteligencia, que significa que todos somos inteligentes en algo o en varias cosas. En ese sentido, por eso se habla de las inteligencias múltiples. Ustedes saben, ese término es moderno, pero es sumamente interesante porque sabemos que hay personas que aprenden de una manera muy diferente a la que nosotros aprendemos. Hay unos que aprenden simplemente van a la universidad o van a la escuela, captan todo de una vez, no necesitan tomar notas. Hay otros estudiantes que necesitan tomar notas o que necesitan que un profesor o que alguien se lo explique de otra manera, o escuchar tal vez musicalmente algo, porque tienen más inteligencia en ese sentido en el área musical, o tienen otra inteligencia que es más práctica, más de ver cómo las cosas se hacen. Igual capta el concepto, pero todos somos inteligentes. La idea es que de aquí todos salgamos siendo sabios para el Señor. Amén. Amén. Y básicamente pues vamos a ir a el libro de Proverbios, donde vamos a estar viendo ese mismo texto que les mencioné, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7, habla del principio de la sabiduría, el cual es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que ahí vamos ya teniendo una definición práctica de que sabiduría es obedecer al Señor, porque temer, en base bíblica, no es miedo. Así que sin miedos, sin ningún tipo de tabúes, vamos a orar en esta ocasión para que el Señor nos dirija y podamos tener un buen estudio. Oremos. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos grandemente y bendice, oh Dios, de manera muy especial este grupo, a cada miembro que lo integra, a cada amigo que nos visita, y también bendice de manera también muy especial a este hogar, a cada hogar aquí representado, y que todos juntos podamos entender y aplicar este tema que tiene que ver con la sabiduría. Amén. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero también, antes de entrar en cuanto a la Biblia directamente, mencionar algunos datos interesantes acerca del libro de Proverbios. Proverbios, el nombre original en hebreo es Mishlei Sholmo. Mishlei Sholmo, eso es en hebreo, y el nombre actual, ¿verdad? El nombre que le decimos es Proverbios. Es una forma simplificada de decir Proverbios de Salomón. Este título proviene de la Vulgata, que fue una versión de la Biblia que se tradujo, ¿verdad?, en el latín. El autor, obviamente ya en su nombre lo mencionamos, uno de ellos, Salomón, pero también Agur y Lemuel. Estos están situados aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Entonces el esquema de este libro es que la introducción se encuentra en el capítulo 1, los versículos del 1 al 7,
Luego tenemos poemas del capítulo 1, versículo 8, al capítulo 9, versículo 18. Quiero detenerme aquí para destacar algo, que es que el capítulo 8 habla de la sabiduría en forma poética. Yo no sé si se acuerdan, hace muchos años hubo una lección, una guía de estudio, que estaba hablando de la sabiduría y de Jesús, que es la sabiduría. Y entonces ahí mucha gente quedó como un poco desconcertada, porque Proverbios capítulo 8 habla como que de que la sabiduría fue creada. Y entonces, si nosotros sabemos que Jesús no fue creado, ¿cómo armonizamos todo esto? Pues aquí en la estructura está definiendo que eso es un lenguaje poético. Y como es un lenguaje poético, no se puede literalizar palabra por palabra que se lee, porque el autor está diciendo de forma poética las cosas, no necesariamente con un sentido, ¿verdad?, de la exactitud cronológica de que Jesús fuera creado, porque Jesús obviamente siempre ha existido y siempre existirá. Pero hablando de forma poética, ustedes van a ver el capítulo 8, que es dentro de este esquema, porque este esquema empieza en el versículo 8, noten bien, del 8 en adelante empieza la poesía, el capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 18. Y esto que yo le mencioné, de la sabiduría de Dios y de Jesús como la sabiduría, pues se define en todo el libro, pero en especial en ese capítulo 8. Y ya sabemos que es en forma poética, para si acaso ven eso de la creación, no se confundan. Entonces, la sentencia del sabio, o mejor dicho, Proverbios de Salomón, van desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 16. La sentencia del sabio van del capítulo 22, versículo 17, hasta el capítulo 24, versículo 22. Más sentencias del sabio del capítulo 24, del 23 al 34, los versículos. Más sentencias sabias de Salomón del 25, capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el capítulo 29, versículo 27. La sabiduría de Agur, va del capítulo 30, del 1 al 33. La palabra de la madre del rey Lemuel, del capítulo 31, los versículos 1 al 9. Y la mujer virtuosa, el último capítulo, 31, del 10 al 31. Ese es el esquema total del libro. Y veremos, ¿verdad?, varias formas de nosotros extraer ese contenido. El contenido de este libro se dice que es uno de los libros más maravillosos, de los textos de más educación y sabiduría de todo el canon de la Biblia. O sea, son palabras que hoy en día nosotros podemos hacer una buena reflexión de todos ellos, como el que le mencioné, por ejemplo, de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De ahí extraemos que para yo poder tener sabiduría, yo necesito obedecer al Señor. Amén. Porque eso es precisamente la sabiduría, la obediencia al Señor. No es que yo sea muy inteligente, porque cualquiera puede ser inteligente. Es que yo pueda aplicar esa inteligencia para el bien. Es decir, si yo llego a tener muchísimas cosas económicamente por mi inteligencia, porque soy buen comerciante, soy buen albañil, o soy buen empresario, lo que sea que yo haga, o buen empleado, pero yo no aplico correctamente las cosas que Dios me ha enseñado, entonces no soy sabio. Podré ser inteligente, pero no sabio. Sí, no, quería aportarle ahí mismo que la misma Biblia dice que los que no temen a Jehová y no obedecen son sabios, pero en su propia opinión, porque hay una sabiduría. Ustedes van a ver, miren, hay unos versículos que yo señalé aquí que son increíbles, pero vamos, ¿verdad?, a no decirle así a la gente cuando esto que estamos aprendiendo aquí no es para que se lo enseñemos, o sea, es para que lo enseñemos, pero no para que se lo restreguemos al que no actúa con inteligencia, o sea, con sabiduría,
que no le digamos, oh, tú eres un necio o algo así, porque ustedes van a ver una parte aquí interesante. Proverbios 3, ahí está lo que mencionó el hermano Trinidad. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque hay gente que dice, yo nací así, así me quedaré. Ese es sabio en su propia opinión. Yo, nadie sabe más que yo en este tema. Ya, eso es un sabio en su propia opinión. Ahí mismo quedó. Y dice, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. El temer a Jehová es algo que te llene, te fortalece, te da vida el poder obedecer los mandatos del Señor, porque amén, habla de largura de días y años te darás. Amén. O sea, este es un libro tan y tan maravilloso. Por ejemplo, cuando tú ves el capítulo 3 que empieza, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Te das cuenta que un poema? Eso está dentro de los poemas, pero no por ser un poema no tiene un contenido de suma importancia y aplicable a nosotros, porque está hablando como la función de un padre hablándole a un hijo, y eso es sumamente importante, porque cuando un padre le habla a un hijo en ese tono, yo no creo que haya un hijo, por más rebelde que sea, que no sienta como ese amor. A mí me gusta mucho como la sierva del Señor describe las reprensiones que daba Jesús. Yo nunca he podido detectar cómo era que Él lo hacía, pero solamente me imagino que Él lo hacía con algún tipo de congoja y con dolor, porque dice ella, escribiendo eso, que las lágrimas se escuchaban en su voz. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no había gesto, la voz de Jesús manifestaba lo que él sentía, y la gente sabía con qué amor y tolerancia lo hacía. ¿Tú te imaginas que las lágrimas se escuchaban en su voz? O sea, él nos reprendía como nosotros los padres, ¿verdad?, modernos, o como nos reprendieron nuestros padres a nosotros, que a veces lo hacían con ira o en un momento, ¿verdad?, que no era el correcto o el más indicado o no de la mejor forma. Pero está hablando aquí que Dios como que nos agarra, ven hijo mío, ven muchachito, ven cipote, ella dice que El Salvador. Sí, porque hay que tirar su palabrita. Entonces, ven niño, ven que te voy a decir. Chibolo en Perú le dicen. Sí, o escuincle en México. Bueno, el asunto es que Dios te llama con amor. Dios no te llama con dolor ni nada por el estilo. Obviamente al principio, porque llegará el momento que Dios tiene que hacernos reaccionar. Pero si ustedes ven, el tono de ese libro es un tono de amor, un tono de paz, un tono de, óyeme, te quiero bendecir, quiero lo mejor para ti. No te juntes con esa gente que son, ¿verdad?, de otra índole, con otro estilo. Ya vamos avanzando. Por ejemplo, este es el versículo clave que yo le voy a decir. No le llamen así al que no haga lo que nosotros sabemos que sí debería de hacer. Miren lo que dice Proverbios capítulo 12 y el versículo 1. Y subrayen ese versículo porque le va a ser bien interesante. Capítulo 12, Proverbios capítulo 12 y el versículo 1. Sumamente interesante lo que vamos a escuchar ahora. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es un ignorante. Wow. Esa es la palabrita que ustedes no se la digan a nadie que diga, no, porque yo hago lo que yo quiero. Ustedes piénsenlo, pero no se lo digan. Porque la Biblia ahí le está diciendo ignorante. La persona que no acepta la instrucción bíblica,
que no acepta el llamado que se le hace con amor, es un ignorante. Bíblicamente nosotros sabemos que es así. Claro está, nosotros no le vamos a llamar así a nadie, pero sí sabremos que también nosotros podemos comportarnos como ignorantes. Si despreciamos en la instrucción, si despreciamos la sabiduría, pero qué bueno que los que estamos aquí amamos la instrucción y amamos la sabiduría. Amén, Y amén. por lo tanto, pues, no somos ignorantes con la ayuda del Señor. Noten lo que dice el versículo 8. Por su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón es menospreciado. Es el versículo 8. Capítulo 12, versículo 8. Ahí está dándonos una clave de por qué mucha gente, cuando ve esto que estamos mencionando, cuando ve que actuamos mediante los designios de Dios y ve cómo Dios prospera y bendice a los que siguen sus caminos, automáticamente eso trae alabanza, y eso es para la gloria de Dios. Cuando, por ejemplo, Ezequías tuvo esa maravilla de poder recibir 15 años más de vida, él ahí se comportó como un ignorante porque no le dio la gloria a Dios. Cuando alguien te alaba por algo bueno que tú haces o por algo que Dios es el que lo hace en ti, es el momento para darle honra y gloria a Él, porque eso es lo que la gente se va a llevar. Y si se llevan la gloria de Dios, que eso fue lo que tú le mostraste, entonces cuando vengan de allá para acá, esa gloria de Dios va a venir con regocijo, con frutos de arrepentimiento, cosa que nosotros necesitamos o que entendemos que es verdad de Dios, por lo mismo que mencionó Anel y Trinidad. O sea, nosotros, hay una frase que dice que en el cielo no habrá santo sin corona, ni corona sin estrella. O sea, todos los que lleguemos al cielo con la ayuda del Señor tendremos al menos una estrella, y por lo tanto eso indica que es porque han visto en nosotros un reflejo de la gloria de Dios. Amén. Porque de eso se trata. Finalmente, el que tiene la sabiduría de Dios va a mostrar los triunfos de Dios. Amén. Y es por eso que necesitamos cada día, con la ayuda del Señor, seguir esas instrucciones, porque el perverso del corazón sabemos que es menospreciado. Vamos ahora a pasar al versículo 14. Proverbios capítulo 14. Noten lo que dice. Los ingenuos heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Cómo dice? Que los ingenuos, ¿qué es lo que van a heredar? Necedad. Mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿En qué versículo dice? Ese es Proverbios capítulo 14, versículo 18. Proverbios 14, 18. De paso, Proverbios 14, más adelante va a dar una clave de que el temor de Jehová es lo que nosotros necesitamos. Pero igual lo dijo el versículo 7 del capítulo 1, que es donde inicia o donde termina la introducción y le da paso a la parte poética. Pero aquí ya estamos dentro del esquema. Vamos a ver, vamos a repasar. Si este es el 14, yo le voy a decir, según el 14 estamos en los Proverbios de Salomón, hasta el 22, capítulo 22, versículo 16. Así que dentro de los Proverbios de Salomón, que es el esquema que estamos siguiendo, habla de que los ingenuos, ¿cuáles son los ingenuos? Aquellas personas que creen que haciendo el mal van a cosechar cosas buenas. Eso es ser ingenuo. Ingenuo es una persona que sin maldad dice, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo, pero entonces finalmente las desgracias, la calamidad, la perdición total le llega, porque no se trata de simplemente no hacer el mal, se trata de hacer el bien, porque nosotros pecamos por acción o por omisión. Mucha gente dice, no, porque el pecado es hacer lo malo, sí, pero saber lo bueno y no hacerlo también es pecado. Entonces, para ser personas sabias,
lo que necesitamos es imitar a Jesús. Amén. Porque Jesús en todo tiempo fue una persona sabia. Jesús aplicó lo que él ya le había dicho a Moisés y a los profetas, porque obviamente para eso fue que él vino. Y en todas las cosas que él hacía, él procuraba siempre hacer el bien, no simplemente estar estáticos. De hecho, me voy más lejos y voy a aplicar esta parte que estoy mencionando. El objetivo por el cual se forman los grupos pequeños no es para alimentarnos nosotros mismos. O sea, nosotros nos gozamos en la palabra. Si fuera por mí, yo diario hago esto. Diario y 4 y 5 y 10 veces al día. Si fuera por mí, solamente estuviera en esto. Pero entendiendo nosotros que no es para alimentarnos entre nosotros, necesitamos aplicar este principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque aquí habla de mostrar el evangelio para que de esa manera podamos en ese sentido parecernos a Jesús, el cual también mostró la gloria de Dios, y eso fue lo que la gente se llevaron. Amén. Entonces, cuando habla de que los prudentes se coronarán de sabiduría, es porque prudencia implica control, implica autocontrol, implica el hecho de no hablar desmedidamente, de no actuar desmedidamente, de poder, con la ayuda del Señor, con prudencia. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. A veces uno tiene que aprender esto, las lecciones de prudencia, de mala manera, pasando vergüenzas. Pero finalmente el Señor nos va llevando, porque eso es la sabiduría. No llega de la noche a la mañana. El conocimiento te llega diariamente, pero especialmente tú estudias una carrera, 4 años, sí, adquiriste conocimiento, pero la sabiduría es algo que durante toda la vida le estamos fomentando, porque dijimos que la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Y el temor es ¿qué? Es La obediencia. obediencia o miedo. Obediencia. Obediencia, correcto. Pues vamos a leer nuevamente lo que dice el 26 con relación a esto. Proverbios capítulo 14, versículo 26 y el 27 también. El temor de Jehová, o en el temor de Jehová, mejor dicho, está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. Amén. Y el versículo 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Qué Wow. interesante esto. Porque todos queremos la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos la vida? Amén. Amén. Yo quiero la vida eterna. Pues para tener la vida eterna necesito beber de la sabiduría de Dios, del temor de Dios. Eso es. Beber de la sabiduría de Dios implica tener una relación con Cristo. Amén. Porque Él es el pensamiento de Dios hecho audible, la luz de los hombres, la vida. O sea, ¿qué más necesitamos si tenemos a Cristo? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Pero si perdemos a Cristo, no tenemos nada. No tengo nada. Porque Él es la luz de la vida. Él es la vida en sí mismo. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Y el único que se ha mostrado de la deidad fue Jesús. Amén. Por lo tanto, si Él es el único que ha tenido así un contacto directo con la humanidad y todavía incluso posee y poseerá por la eternidad la humanidad, con más razón necesitamos ver en Él la fuente de la sabiduría, la fuente de la vida. Por eso es que habla de que el temor de Jehová es manantial de vida. Porque cuando tú ves a Jesús, cuando tienes diariamente un contacto con Él, nosotros somos llenos. Si estamos muy altos, ¿verdad? Porque a veces se nos sube la marea y el Señor viene y la baja. Si estamos muy bajitos, que nos sentimos menos, que no somos importantes, que somos inferiores, el Señor nos levanta porque dice, yo no hago porquería. Yo todo lo que hago es bueno, en gran manera. Amén. Y Él nos hizo para su gloria, Amén. para ser reflejo de su gloria.
no para pisotear a los demás, pero tampoco para sentirnos inferior. Yo escuché hace unos cuantos años ya, meses, años, en la radio, específicamente en Radio Amanecer, estaban hablando de que la identidad que nosotros tenemos, el valor, la autoestima saludable, nos la da Dios. Amén. Que cuando tú diariamente tienes una conexión con Dios en la mañana principalmente, no importa lo que te suceda durante ese día, tú estás protegido, tienes la coraza, tienes la vacuna, tienes todas las herramientas para tú poder enfrentar el día y que al final el enemigo no te destruya, no pueda decirte que tú no vales, porque el valor y la identidad la tenemos en Dios. Amén. Amén. Entonces, por eso, este asunto es vida, Amén. vida literal. ¿Cuánta gente no son las que se sienten mal, las que dejan de comer, las que dejan de vivir? Porque desconectarse de Dios es una muerte segura. A veces, yo lo he dicho y lo voy a repetir, que lo único que yo le tengo miedo es apartarme de Dios. Pero después yo no tengo miedo a nadie. Miren que esos aviones no estaban fáciles. Dios se sabe que se atrasaron de aquí para allá y de allá para acá por el clima. Y estaban los truenos allá, de allá para acá, y esos relámpagos y esas cosas. Pero el Señor, yo no tenía problema, yo sabía que Él me iba a traer con bien, Amén. si era su voluntad, y si no, como quiera, ya entregado en las manos de Él, no tenía miedo. Amén. Pero es porque entiendo que en el Señor está todo lo que necesito. Ahí se van los miedos, se van los temores, se va la amargura, se va la depresión, se va la baja autoestima, se va quizá la soberbia, porque tenemos muchos problemas de soberbia, que a veces nos sentimos como que somos la última Coca-Cola del desierto. Cuando vemos a Jesús, Jesús nos nivela. Si está muy alto, te baja, y si está muy bajito, te sube. Es como el ajo, que de hecho la gente dice que el ajo sirve para bajar la presión, pero también sirve para subirla. Está bien eso, ¿verdad? Sirve para nivelar la presión. Pues así mismo, Jesús sí, te ayuda para nivelar tu vida. Para que Amén, lo que sea que esté incorrecto, Él te lo sincroniza. Amén. Quiero entonces ya ir cerrando con este asunto de lo que dice Proverbios 22. Noten lo que habla de el buen hombre. Dice, más vale el buen nombre, Proverbios 22:1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Cuando nosotros tenemos a Dios, cuando Él se hace una persona real, no alguien distante, no alguien de lo que me hablan otros, sino cuando tenemos comunión con Él personal, podemos entonces tener un buen nombre. Porque acuérdense que el nombre tiene que ver con el carácter. Más vale el buen carácter. Saben que, lo voy a decir especialmente para los jóvenes, porque nosotros ya estamos casados, ¿verdad? Ya nosotros estamos más tranquilos, pero los solteros, voy a decir, por si acaso hay una dama soltera de más edad. Todos necesitamos fijarnos primero en el carácter de la persona, porque el carácter es lo que va cambiando generalmente, pero la mayoría de veces no cambia tanto. Cambia dependiendo de la persona si quiere cambiarlo o no. Pero me refiero a que el carácter no envejece. El carácter se mantiene ahí, no importa la edad. Entonces, las apariencias cambian físicamente. Si te enamoras de alguien por cómo se ve, pero luego su carácter te hace rechazarla, repudiarla, automáticamente elegiste mal, porque elegiste por la apariencia física. De hecho, el que dijo eso no terminó bien, que fue Sansón. Esta fue la que agradó a mis ojos.
Y finalmente eso fue lo que le quitaron, los los ojos. Así. Porque nuestro enfoque debe estar más en lo interior que en lo exterior. Si algo hemos analizado aquí en la palabra de Dios con relación a esto de la sabiduría, es que vale más que cualquier cosa en la tierra. El poder tener la sabiduría de Dios, el poder aplicar con la capacidad que nos da el Espíritu Santo, con la unción que nos da el Espíritu Santo, para aplicar todo esto que nosotros hemos aprendido y que vamos a seguir aprendiendo en la palabra de Dios, es algo maravilloso, que no tiene comparación. Imagínense que vale más que el buen nombre, vale más que la riqueza, que el oro, que la plata. Hay un señor que él es un empresario y, como dice Pablo, escucharlo todo, desechar lo malo, ¿verdad? Y retener lo bueno. Este empresario me dijo a mí: ¿sabías que si yo escucho cómo la gente me dice y me da un consejo de algo malo que yo estoy haciendo, va a llegar un momento que yo no voy a seguir cometiendo? Él me lo dijo a mí. Entonces, si gente que no conocen al Señor cogen buenos consejos y fabrican un mejor carácter, que es lo único que vamos a llevar al cielo, ¿verdad? De lo que tenemos aquí en la tierra, porque vamos a tener cuerpos nuevos. Nuestra mente va a ser intacta, o sea, se va a mantener. Nuestros pensamientos, las cosas que vamos cosechando desde ahora, el carácter, todo eso se va a mantener. Por eso necesitamos que desde ya el Señor transforme nuestro carácter, cada vez más semejante al Maestro, cada vez más semejante a Jesús, porque como es lo único que llevaremos al cielo, necesitamos entonces que la sabiduría de Dios se incorpore en nuestra vida. Amén. Que podamos aplicarla, que podamos vivirla, predicarla, y que nosotros mismos seamos un testimonio de la gloria de Dios obrando en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén, gloria a Dios.